días, queridos telepensantes, jueves 27 de junio. Y antes de iniciar este programa, tengo que recordarles que hoy, como buen día jueves, tenemos para el horario estelar nuestro programa Sin Picarse. Quiero recordárselo antes de empezar, no se lo pueden perder. Recuerden, con la Vane, Gonzalo La Carrera, está imperdible. A las 7 de la tarde, ustedes tienen que estar ahí atentos a cuál es el Sin Picarse de hoy. Comenzamos. Corte de Apelaciones acoge recurso para trasladar a Yaitul en el caso de que tenga algún problema médico por la huelga de hambre. Recordemos que fue condenado a 23 años de cárcel por delitos de usurpación, hurto, atentado contra la autoridad y contra el orden público con infracción a la Ley de Seguridad del Estado. Ya lleva 22 días en huelga de hambre líquida. Y bueno, vamos a ver lo que está pasando. Estamos acostumbrados un poco, lamentablemente, a que estos tipos ultraviolentos hacen este tipo de acciones para saltarse, enfrentar a la justicia. Diputado Tomás Hirsch insiste en que hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado de octubre del año 2019. Vamos a ver lo que explica en un programa de política, señor director. Yo entiendo que esto se puede armar un largo debate que creo que aleja del tema de fondo, y es que hubieron violaciones brutales, y voy a ocupar ninguna de las dos palabras, a los derechos humanos durante ese periodo. Hoy día yo estuve revisando la acusación constitucional que presentamos, de la cual soy uno de los firmantes. Ya ¿Cuál que se ha hablado, la de Chadwick, ¿no? Bueno, soy firmante de varias, efectivamente, sí. Pero no, estamos hablando de la acusación al presidente Piñera, en la cual efectivamente en los dos capítulos se menciona que hay violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos en ese momento. También ¿no se cierto? dijo en la acusación constitucional contra Andrés Chadwick. Correcto. Ahora, efectivamente yo creo, y por algo lo pusimos en esa acusación y lo sostengo, que efectivamente habían violaciones sistemáticas y generalizadas. Expliquemos un poco, ¿le parece el concepto si lo explicamos? Ya sea que se dé una o la otra, en cualquier caso eso significa que hay crímenes de lesa humanidad. Sí, que y eso es algo que es tremendamente grave, ya sea una o la otra. Pero yo para creo que es entender importante, esto, perdón, solamente te quiero decir, estuve revisando todo lo que sucedió en aquella época, la cantidad de torturas, asesinatos, personas con daño ocular, 2 que quedaron ciegas de por vida, violaciones, situaciones pero de una brutalidad tremenda. Entonces, más allá del tecnicismo de la palabra, ahora vamos al tema de la palabra. Un segundo, para hacer una explicación impresentable. Este debate se abrió porque recordemos que recientemente la directora del INDH reconoció que no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos en nuestro país en el contexto del octubrismo, aunque dijo que sí habían sido generalizadas, pero no sistemáticas. Recordemos que Sergio Mico dijo, el anterior en el fondo, director del INDH, dijo que no habían sido ni sistemáticas ni generalizadas. Entonces esto es obvio un poco, ¿por qué? Porque tiene que sostener su discurso, que evidentemente se les está cayendo a pedazos. A mí me gustaría saber, ahora que sabemos esto, según ellos mismos lo están reconociendo, que al menos no fue sistemático, ¿no? ¿Cuándo comienzan a cobrar responsabilidades? Es una buena pregunta, ¿no? Es que esto no les puede salir gratis. El daño a Chile fue inmenso, irreparable, diría yo. Bueno, un artículo del Mercurio, aquí, yo sé que se van a indignar, telepensantes, pero conserven la calma, siéntense quizá. Un artículo del Mercurio revela que el 39%, sí, casi el 40%, de los nuevos afiliados a FONASA son extranjeros. Estamos hablando de 887.000 personas. El gráfico en la pantalla, para que vean ustedes, además el aumento exponencial que ha tenido este cuento, es del reportaje del Mercurio. Evidentemente, nos conduce a un mayor colapso del sistema, o sea, no hay que tener 2 dedos de frente para darse cuenta de esto. Y no olvidar que esto está financiado por nosotros, por todos los chilenos. Obvio, ¿por quiénes si no? Por los organismos internacionales que promueven la inmigración, no telepensantes, no. Fíjense cómo aumentó el año, además, que comenzaron a regularizar a los inmigrantes ilegales con esto del empadronamiento biométrico. Ahora vamos a ver el gráfico que está al lado, más hacia la izquierda, un gráfico circular, en donde explica la proporción, porque
Si ustedes no saben, hay distintos tramos en FONASA, el A, B, C y D. Son 4 tramos. Y fíjense ustedes que en el color verde está la gente del tramo D, que son más de 319.000 personas. Y si ustedes no saben, queridos telepensantes, lo que significa estar en el tramo D, se los voy a leer. Tramo D. Personas que perciben un ingreso imponible mensual mayor a 671.000 pesos. Tienen copago cero en las atenciones de salud. Tienen que comprar bonos, eso sí, pero solamente el bono. Esto siempre y cuando se atiendan en un servicio público de salud. Ahora, si tienen 3 o más cargas, hijos, señora, algún tipo de familiar que sea carga de ello, pasan automáticamente el tramo C. En el tramo C, telepensantes, fíjense ustedes bien, tenemos 280.000 personas. Lo mismo, ellos sí, los del tramo C, sí deben comprar bonos. Quienes están en el tramo C, las personas que ganen más de 460.000 pesos, pero siguen teniendo copago cero, obviamente, pero pagan menos. Ahora nos vamos al tramo A, que son la mayoría, queridos telepensantes. Son 533.000 personas, más de 530.000 personas. Más. ¿Quiénes son los del tramo A y cómo es el convenio de salud que les regalamos? Bueno, son personas carentes de recursos. Vale decir que no pagan nada al sistema, que no aportan al sistema. Son la mayoría, ustedes lo están viendo en color naranjo. ¿Ok? Cero aporte al sistema porque no tienen ningún tipo de ingreso. Son causantes de subsidio familiar por la ley 18.020. Tienen copago cero, evidentemente, en las atenciones de salud de red pública, en la modalidad de atención institucional, y no tienen acceso a compra de bonos, pues son carentes de recursos. Vale decir, ni siquiera pagan el bono. Bueno, esto, telepensantes, está pagado del bolsillo de todos los chilenos. De usted, mío, de todos. De todos. Incluso de la gente más pobre de este país. De la que está en los otros tramos, obviamente. ¿Cuánto nos cuesta financiar esto? Pregúntense usted. Pregúntense usted. Bueno, avanzando con los temas. Gobernador, el farandulero Claudio Orrego, farandulero digo porque le encanta que los materiales se la pasan y viajando también, anunció, luego de una reunión con el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, el amigo de los narcoterroristas que se hacen pasar por mapuche. Recordemos que él hizo huelga de hambre por Yaitul, arriesgó su vida por Yaitul, y se los digo cada vez que puedo, obviamente, porque esto es sin perdón ni olvido, telepensantes. Anunció que van a implementar las pistolas Taser para carabineros. Dijo que esto era una excelente noticia, entonces todos los medios de comunicación, activistas del establishment, lo apoyaron y lo comunicaron como una excelente noticia. Yo me imagino lo que ustedes están pensando, y si no, me lo dejan ahí escrito en los comentarios. Recuerden que leemos los comentarios y no les voy a decir lo que pienso, pero les voy a hacer una pregunta para reducir esta medida a lo absurdo. ¿Qué es lo que pasa cuando un carabinero en la calle, en terreno, digámoslo así, y que lo hemos visto infinidad de veces, sin ir más lejos, ayer, se los estuve comentando? ¿Qué es lo que pasa entonces cuando un carabinero se enfrenta a un delincuente? Da lo mismo, un asaltante que los va a asaltar a ellos, un asaltante que va a asaltar a un tercero, puede ser un vendedor ambulante, puede ser un motochorro, uno de estos que hacen portonazo, cualquiera. ¿Qué es lo que pasa cuando un carabinero saca su arma de servicio? El asaltante saca una pistola Taser, un gas pimienta, sale corriendo. ¿Qué es lo que hace el asaltante? Se los voy a dejar ahí. Mucho van a servir las pistolas Taser. No seamos ridículos, por favor. Siguiente noticia. A balazos terminó intento de robo a carabinero en la comuna de San Miguel. Esto ocurrió ayer. El funcionario se iba a reunir con sus amigos y fue interceptado por un delincuente. Les voy a leer el relato de la PDI. Ante tal situación, el funcionario de carabineros se identifica como tal y se produce un forcejeo entre uno de los autores del robo y el funcionario policial. En dicho forcejeo, ambos pierden sus armas de fuego, quedando el arma del funcionario dentro del vehículo en el que se movilizaba. En tanto, el funcionario, como tal, logra arrebatarle el arma de fuego a uno de los autores del
robo, con lo cual procede a identificarse nuevamente y perpetuar ciertos disparos en forma de poder repeler dicho robo. El carabinero le quitó la pistola al delincuente. Pistolas Taser, ¿no? Pistolas Taser. No vamos a seguir con las noticias del crimen porque hay muchos de los otros temas que les tengo que relatar. Tampoco es la idea que las víctimas de nuestro país pasen a ser un mero número, una mera cifra. Apareció, a propósito de criminales, ¿no? Vamos a hablar del crimen de lesa humanidad de Viña del Mar y Quilpué el 2 de febrero de este año. Apareció el director de la CONAF, el señor Christian Little. Ayer estuvimos hablando de él. Si es que no lo han visto, por favor los invito a verlo porque se hicieron un par de denuncias en su contra, bastante graves en el Congreso, en la Comisión Investigadora de este crimen de lesa humanidad, por parte de funcionarios de la CONAF. Christian Little es el director de la CONAF. Y básicamente una de las cosas que denuncian es que él se rió cuando le dijeron los funcionarios que el incendio podría alcanzar a Viña del Mar y Quilpué, a zonas pobladas, a zonas urbanas. Y él se ríe. Esta es la denuncia que están haciendo, entre otras más. Si no han visto esto, entonces los invito a ver el capítulo de ayer, se los voy a dejar pinchado al final de este programa. Bueno, vamos a ver lo que dijo en el programa de política, en la entrevista, señor director. Le plantean finalmente que este incendio podía llegar a Villa Alemana y a Quilpué. Y según el testimonio que da uno de los trabajadores de CONAF, esto habría ocurrido cerca de las 3 de la tarde y el director ejecutivo, dice Marcelo Pérez en su relato, se ríe de la respuesta que le da este funcionario. Bueno, no me gustaría referirme a eso porque en realidad es bien... Pero es que es una acusación grave, director. Sí, pero él tendrá que decir de cuál es su fuente y cuál es su... para decir eso, o sea, completamente alejado. ¿Cuál fue su reacción cuando le dijeron que este incendio iba a llegar a Villa Alemana y Quilpué? No, eso nunca me dijeron esa información. ¿Nunca se lo plantearon? No, nunca. No, completamente, descarto completamente que me hayan dicho eso. Y le cuento un poco más porque yo estuve efectivamente ese día, estaba haciendo una actividad de prevención de incendios, lo que el sello de mi gestión es la prevención de incendios. Si usted revisa hacia atrás, tratar de hacer el cambio cultural, tratar de hacer un cambio también, una transformación en la institución para llevar a la prevención como un cambio cultural que propone no tener incendios. O sea, no es normal que tengamos incendios. ¿Y dónde estaba en ese momento? Estaba en la ruta 68, haciendo una actividad de prevención, entregándole a la ciudadanía. Estábamos en una condición bien crítica, habíamos nosotros anunciado botón rojo y por lo tanto correspondía entregar información digamos, a la ciudadanía y pedirle que tenga una actitud preventiva respecto al origen de los incendios. ¿No estuvo en la Reserva Nacional del Lago Peñuela? Sí, sí. Porque el relato lo sitúa ahí. ¿Le creen, telepensante? Yo la verdad, no sé, no lo veo muy convencido. El que explica se complica un poco. Mira, lo único que yo sé es que esto no puede quedar así. Él tiene que declarar en la comisión investigadora. Esta investigación tiene que seguir avanzando porque la connotación de este atentado incendiario es muy grave. Okay, murieron más de 130 personas, muchas personas desaparecidas, muchas familias que perdieron su propiedad, que perdieron el fruto de su esfuerzo. O sea, las consecuencias de este atentado son gravísimas. Ya sabemos que fue un atentado, ¿no? Yo no sé por qué no lo nombran como tal, pero no nos vamos a creer el cuento de que fueron 2 funcionarios, uno de la CONAF como autor intelectual, un funcionario cualquiera, digamos, y un carabinero, o sea, y un bombero de pocas luces, los que iniciaron toda esta catástrofe. No es así, telepensante. Bueno, entonces esta investigación tiene que avanzar. Boric, cambiando de tema, viajó a Magallanes. Vamos a ver lo que le dijo a la prensa, señor. Estar en 3 comunas de Tierra del Fuego y la verdad para mí es una tremenda, y además en Gregorio, y es una tremenda alegría estar acá porque siendo magallánico sé lo que significa hacer soberanía en estas tierras que ustedes pueden ver cómo nos reciben, con esta gama blanca que cubre con el viento toda la ciudad, que es la nieve. A mí por lo menos me motiva muchísimo. Tenemos muy buenas noticias para Magallanes además. Yo guardé ciertas noticias de la cuenta pública para poder decirlas acá directamente en la región de parte de las inversiones que estamos haciendo y lo de la soberanía es tremendamente importante y creo que Chile mantuvo una posición firme, una posición clara, se resolvió como debía resolverse y acá es muy claro que con la frontera no hay que tener ningún tipo de ambigüedad. En primer lugar, el alza de las cuentas de la luz tiene que ver con que estas no han tenido ningún tipo de reajuste desde el 2019. Y por lo tanto los precios hoy día no son los reales y cada vez que se posterga esta decisión,
se acumulan deudas millonarias para el Estado de Chile que finalmente terminan pagando los chilenos y chilenas. Hoy día estamos hablando de una deuda de miles de millones de dólares. Por lo tanto, esa deuda es importante que sea saldada, y acá yo tengo una convicción de que hay medidas que sabemos que pueden ser difíciles, pero que si no se adoptan a tiempo después empeoran las consecuencias. Dicho esto, nosotros ya tenemos un consenso en el Parlamento para entregar un subsidio a 1.500.000 familias. Ahora estamos liderando una mesa de trabajo para buscar las alternativas de ampliar ese subsidio, cosa de poder mitigar el impacto que sabemos es importante en particular para la gente más vulnerable. Y el gobierno no es ciego, no es sordo a aquello, y por lo tanto vamos a estar trabajando. Ese es un trabajo que lidera el ministro Pardo, en el que también está involucrado el ministro de Hacienda, y que no les quepa duda que en conjunto con el Congreso vamos a buscar llegar a una solución lo más razonable posible sin eludir el problema, que eso es lo importante. Bueno, no nos dijo nada nuevo. Se refirió al alza de la cuenta de la luz, de la electricidad. Asume que los precios estuvieron congelados mucho tiempo. Es que el nivel de cara dura, y perdón que lo diga así, es impresionante. Estos socialistas que se mandan este tipo de embarrá por ser socialistas y las dicen así, sueltos de cuerpo, sin asumir que es parte de su ideología, ¿no? Entre tantas cosas más, ¿no? Como tener que pagarle la cuenta de salud a los inmigrantes ilegales. Entonces, obvio que con este tipo de medidas no hay plata. Entonces, los chilenos vamos a tener que asumir los costos de la ideología socialista. Y cuando hablo de socialismo, estoy hablando de el socialismo de izquierda y el socialismo de derecha. Ojo, si esto empezó con Sebastián Piñera, a lo menos, no lo sabemos todavía con certeza. Pero esto se viene arrastrando desde hace muchos años, ahí lo confesó Gabriel Boric. Y lo dicen así. Sí, congelamos los precios, la clase política congeló los precios, sí. Y bueno, hay una deuda también, sí. O sea, los chilenos vamos a tener que pagar las consecuencias, o estamos pagando las consecuencias, de que el próximo mes, en julio, el 1 de julio, sube la cuenta de la electricidad en nuestro país por las malas políticas públicas que ellos generaron, alrededor de un 40 a un 60%. No es menor el aumento. ¿Por qué? Bueno, por la mala gestión pública, por las políticas ecologistas. Ya lo hemos venido hablando, ayer se los expliqué. Tenemos un 41% de energías ecológicas, supuestamente, que no son tal. Por favor, entendamos esto. Son más caras que la energía generada por combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque para que esto funcione, para que las energías renovables, o que les llaman renovables, funcionen, sí o sí tiene que haber una energía de combustible fósil funcionando en paralelo. Porque estas energías no son estables, no generan una cantidad estable de energía, valga la redundancia. ¿Se entiende? Entonces son carísimas, son ineficientes. Y esto es uno de los principales factores de por qué está aumentando la cuenta de la luz. Además de entender las medidas socialistas empobrecedoras insostenibles también. El socialismo es una mentira que no funciona. Y con esto se les cae el discurso. Y yo no sé por qué la derecha no está aprovechando de explicar que el socialismo no funciona. En fin, continúa el debate por levantar el secreto bancario. Seguimos con el socialismo. Seguimos con el plan de ingeniería social para quitar nuestras libertades. Todo, obviamente, en pos de nuestra seguridad. Obvio, al igual que el empadronamiento biométrico, otra libertad que estamos a punto de perder, la libertad de tránsito, la privacidad y tantas otras más, ¿no? Vamos a ver al genio de la UDI, la superderecha, la UDI, o sea, dimensionemos, de el diputado Guillermo Ramírez en un programa de política. Vamos, señor director. En la OECD, vamos a comparar solamente los países modernos, hay dos sistemas de levantamiento del secreto bancario. Uno que es el judicial, que es el que tiene Chile. Sí. Tú vas donde un juez y le dices antecedente, él es sospechoso de tal cosa, por estas razones autoríceme el levantamiento del secreto bancario. Ventaja, que un juez es imparcial. Ventaja, que hay que presentar antecedentes. Desventaja, que es un poco más lento. ¿Ok? Esa es la gran desventaja. El otro sistema que hay en los países de la OECD es el levantamiento administrativo, que es el Servicio de Impuestos Internos, normalmente el director del Servicio de Impuestos Internos, el que decide de manera arbitraria, discrecional, qué le parece sospechoso y a quién le levanta el secreto bancario. ¿Ya? Esa es la segunda. El gobierno lo que ha dicho es, ¿por qué? Y esta es la propuesta que hizo sobre el Congreso. Pasemos de un levantamiento del secreto bancario como lo tenemos hoy día con la orden de un juez
a darles atribución al director de Servicio de Impuestos Internos. Eso es lo que propone el gobierno. Es que es bueno saber lo que propone el gobierno. Que lo pone Luis Hermosilla. ¿Cuál es la respuesta que nosotros le hemos dado al gobierno? Porque esto se ocupa, de hecho, en la mayoría de los países de la OECD, es como dice el gobierno. Entonces, ¿qué le hemos respondido nosotros al gobierno? Le hemos dicho, fíjese que nosotros estamos de acuerdo con hacerlo porque es más expedito, pero si vamos a usar el sistema que usan los países desarrollados, tengamos un servicio de impuestos internos como de país desarrollado. Porque lamentablemente el servicio de impuestos internos en Chile, el director lo nombra el presidente y ese mismo director nombrado por el presidente nombra a todos los directores dentro del servicio. Y por lo tanto el gobierno tiene un control absoluto sobre el servicio de impuestos internos. Entonces yo me imagino a una persona, cada uno se imagina el que quiere. Ustedes imagínense al de derecha del que más desconfíen, nosotros nos imaginamos al de izquierda del que más desconfiamos, que llega a la presidencia de la República, podría en Chile usar al servicio de impuestos internos como un arma política. Entonces, pero si eso se ha usado siempre. Bueno, pero si el servicio de impuestos internos depende del Ministerio de Hacienda, Guillermo Ramírez. Por eso es que nosotros le hemos dicho al gobierno, el servicio de impuestos internos tiene que ser independiente. Por eso. Entonces, Gonzalo, óyeme, entonces como el gobierno nos ha pedido que el servicio sea el que levante el secreto bancario, tiene que ser independiente. Y no los jueces, nosotros le decimos, ok, que sea independiente. ¿Cuál fue la respuesta del ministro Marcel? Ok, hagámoslo así, veamos. Entonces, cuando el presidente Boric dice ayer que ya no se entiende por qué la derecha no quiere levantar el secreto bancario y nos empieza a sacar la mugre por los medios de comunicación, yo le digo al presidente Boric, o usted no sabe lo que estamos legislando en el Congreso, o de frentón usted está mintiendo y hay deshonestidad intelectual. Porque usted no puede no saber que en el Senado de la República, en este minuto, hay un acuerdo entre gobierno y oposición de avanzar en el levantamiento del secreto bancario, pero poniéndole pantalones largos al servicio de impuestos internos y modernizándolo. Si usted no lo sabía, hable más con su ministro. Y si usted lo sabía, es un deshonesto intelectualmente por emplazarnos como lo hizo ahí. Están dispuestos a levantar el secreto bancario, a terminar con nuestra libertad. ¿Alguien puede considerar que una persona como él es de derecha? ¿Es liberal? ¡Ojo! Guillermo Ramírez está representando a toda la derecha, o la gran mayoría de la derecha. Evelyn Matei, la candidata presidencial de la derecha, opina exactamente lo mismo. Probablemente esto se apruebe. Y claro, ellos hacen la salvedad de que el director de Servicio de Impuestos Internos tiene que ser un director de pantalones largos, ¿no? Y con esto se soluciona todo. A ver, ¿será que el señor Ramírez ve noticias? No estamos hablando del tráfico de influencia en el nombramiento de jueces, de ministros y qué sé yo. Vamos a inventar un super sistema para nombrar al director de Servicio de Impuestos Internos que no tenga tráfico de influencia. Imposible, telepensantes, imposible. ¿No ha visto el caso Hermosilla? ¿O no le importa quizás? ¿Ah? Las Salaked Parties, ¿ah? Estas reuniones de lobby entre empresarios y el Estado, y el gobierno turno, digámoslo así. No hay corrupción en nuestro país, Guillermo Ramírez. O quizás tú eres parte de la casta política, ¿no? Entonces no te importa tanto. Lo que a ellos les preocupa es el sesgo político que pueda llegar a tener el director del Servicio de Impuestos Internos. Eso es todo lo que les preocupa. Nada más. No les preocupa que la ciudadanía pueda perder libertades. No, están preocupados de ellos mismos. Del sesgo político que pueda llegar a tener el director del Servicio de Impuestos Internos. Eso es lo que los tiene preocupados. Y de eso se quieren ayudar a ellos mismos, salvar a ellos mismos, para no transformar esto en una persecución política. Cuando son ellos mismos los que debiesen estar transparentando, porque todo esto nace en el contexto de la denuncia de Evelyn Matei de la narcopolítica. Ahora, el problema acá no es solo la narcopolítica, es la corrupción que existe de la clase política. Y luego, claro, hace referencia a los países de la OCDE. Todas estas organizaciones globalitaristas que no queremos ser como ellos. Si ninguno de ellos en campaña nos ofrece esto. Nos ofrece a los chilenos algo así del tipo: vamos a seguir la agenda internacional para crear un supraestado internacional dirigido por burócratas internacionales que ustedes no conocen y que ustedes no han elegido. No importa, nosotros vamos a implementar esas políticas públicas. A nadie le dicen esto en las elecciones. Sin embargo, ellos avanzan en esta agenda de control social, en esta agenda de la muerte, en esta ingeniería social, para que todos seamos más felices y estemos más seguros. A mí me parece esto aberrante. Recordemos lo que pasó en Canadá, país de la OCDE, con los camioneros que estaban en desacuerdo con el tirano de Trudeau en el manejo de la pandemia y se manifestaron en contra del gobierno. ¿Y qué pasó? Les congelaron las cuentas bancarias. ¿Ah? ¿Se acuerdan de esto? Bueno, eso es lo que pasa cuando el Servicio de Impuestos Internos del Estado puede acceder a este tipo de información. Ahora, ¿existe esto ya en Chile, telepensantes? No es que no se pueda acceder
a las cuentas bancarias de los delincuentes. Miren, acá el señor director nos mandó un gráfico que ustedes lo están viendo en pantalla, porque se lo estuvimos comentando ayer, pero miren, el señor director nos mandó este gráfico. Y ustedes pueden poner pausa si quieren, me dejan congelada, y pueden revisar las distintas formas en las que se puede acceder al secreto bancario. ¿Quiénes pueden hacerlo? Los jueces. En investigaciones judiciales, por ejemplo, se requiere la aprobación de un juez. También lo puede hacer el Servicio de Impuestos Internos con aprobación judicial. También para fiscalización tributaria. Lo puede hacer el Servicio Interno directamente para evaluar si es que hay cumplimiento tributario. Lo pueden hacer los bancos incluso cuando ven transacciones sospechosas. Para esto hay procedimientos definidos, hay plazos definidos. O sea, esto existe. Si realmente hubiese intención de perseguir a los narcos, sobre todo a los narcopolíticos, recordemos que este es el contexto en el que nace todo este debate para quitarnos nuestra libertad, lo harían telepensantes, pero no les interesa. No les importa. No es la intención. No les crean, básicamente. Existen además tantas herramientas que se pueden implementar para los narcos, pero no. La dirección siempre es con la excusa del crimen u otra dolencia, otro dolor que tengamos como ciudadanos, otro problema, es quitarnos nuestras libertades. Cada vez somos más esclavos del Estado, más serviles al Estado. Y tenemos que ser cada vez más obedientes. Elizalde, vamos a ver qué más dijo, señor director. Y quiero destacar una iniciativa, disculpe que me alargue un poquito, sí, que es la de inteligencia económica, que se está discutiendo actualmente en el Senado, porque ¿esa es la que implica el levantamiento del secreto bancario? Entre otras propuestas, porque finalmente tenemos que seguir la ruta del dinero. ¿Y qué le parece la actitud de quienes no quieren levantar el secreto bancario? Esto forma parte de un debate democrático y lo que nosotros hemos señalado es que democracias de alto estándar, los países más desarrollados y los países que tienen mayores estándares de seguridad cuentan con herramientas de inteligencia económica que lamentablemente en Chile no existen. Porque finalmente se puede desbaratar a quienes forman parte del crimen organizado en los territorios, pero si no se va sobre las cabezas, los líderes, los que finalmente obtienen el dinero y hacen operaciones para blanquearlo. ¿Qué pasa con quienes no están por aprobar el levantamiento del secreto bancario? Nosotros creemos que esa es una herramienta necesaria para que exista una persecución penal efectiva. Si usted ve la legislación comparada... ¿Pero cómo va a convencer a los parlamentarios de oposición de que den su voto para esa iniciativa? A ver, en primer lugar, nosotros aquí estamos pensando un punto de vista que tiene que ver con cómo se regula esta materia en países que tienen altos estándares de seguridad y son eficientes en la persecución penal. Ese es un primer punto. Y eso significa que tengamos un sistema de inteligencia económica que permita seguir la ruta del dinero para, en primer lugar, garantizar el cumplimiento de las leyes tributarias, en segundo lugar, perseguir al crimen organizado y al narcotráfico, y en nuestros países del mundo también se aplica para seguir. He visto que algunos parlamentarios de oposición que están pidiendo que se entregue un subsidio adicional votaron en contra de la reforma tributaria. ¿Por qué hago esta mención? Porque finalmente, si queremos proteger de mejor forma a las personas, tenemos que generar recursos adicionales. ¿Habrá o no habrá proyecto para ampliar el subsidio? La reforma, es que el ministro Marcel ha sido categórico. O sea, no habrá. Nosotros tenemos compromisos respecto a los cuales se requieren recursos y por eso estamos impulsando el pacto fiscal. Y hay un proyecto muy relevante que es el de cumplimiento tributario que aumenta la recaudación, pero lamentablemente en su momento se rechazó la reforma tributaria. Y estos recursos obviamente tienen distintos objetivos. En primer lugar, por ejemplo, terminar con la lista de espera. En segundo lugar, aumentar el monto de la PGU. Y podría citar otro ejemplo. Entonces, la pregunta, el punto es, si queremos que el Estado proteja de mejor forma a las personas a través de distintas políticas sociales, se requieren recursos. Y esos recursos están asociados al pacto fiscal y a la reforma tributaria. ¿Y la renegociación? Bueno, se refirió a la reforma tributaria para protegernos, dijo. Mire qué patriarcal. Y no le molesta a las feministas, ¿ah? No queremos que nos ayuden tanto, como dicen en el campo. Por favor, más me ayuda no ayudando, señor Elizalde. Liberen el mercado. Si quieren ayudarnos a bajar el costo de las energías, liberen el mercado, eso es todo. Se acabó el problema. Dejen de quitarnos nuestra propiedad, la plata que todos los chilenos nos ganamos con tanto esfuerzo y no a costillas de nadie.
Vamos a ver lo que dice Gonzalo Vinter al respecto, señor director. Que finalmente las derechas, históricamente, lo que hacen es defender los intereses de los ricos, ¿ya? ¿Cuál es el problema de fondo? Y que yo creo que por eso tenemos que avanzar tanto en este subsistema de inteligencia financiera, con la ley de cumplimiento tributario, con la ley de beneficiarios finales, para saber quiénes son los que están detrás, quiénes son las personas naturales que están detrás de los accionistas, etc. Es que finalmente el dinero del narco ya es tanto que luego del proceso del lavado de dinero empieza a ser parte de nuestro sistema financiero. En parte empieza a ser parte de la propiedad de ciertas sociedades, de sociedades anónimas, etc. Y eso afecta finalmente al mundo de los negocios, ¿ya? Y yo creo que por ahí va la cosa. Pero el llamado que yo le hago a la sociedad es a entender que estamos ante una situación excepcional y que ante esta situación excepcional tenemos que tomar medidas excepcionales. Dicho eso, no es cierto que cualquier funcionario del Servicio de Impuestos Internos va a tener acceso, una vez aprobada esta ley, va a tener acceso a las cuentas bancarias de todos los chilenos. Eso no es cierto, eso no está en la ley. Sino que hay... Bueno, el diputado oficialista es un poco más creativo. ¿Ah? Es insólito, en realidad. ¿Se han preguntado ustedes si los narcos usan cuentas bancarias? Yo creo que la minoría, ¿no? Vamos con Monsalve ahora, señor director. Si hay, sobre todo, acusaciones de vinculación entre política y drogas, que es una acusación que no he hecho yo, entonces la mejor manera de eliminar ese riesgo es que le podamos levantar el secreto bancario a todas las autoridades. Eso es lo razonable en un país que quiere ser transparente. Sí, un poco más desesperado, pero más o menos pueden entender la pauta. Más o menos uno puede ver cómo necesitan aprobar esto. Yo le pido a la derecha que por favor tenga 2 dedos de frente y no lo aprueben. El riesgo es inmenso. Cada vez encajonan más nuestras libertades. Insisto, a fin de año se está hablando de empadronamiento biométrico para toda la ciudadanía, ¿ok? Ya lo están haciendo con los inmigrantes ilegales. O sea, no nos vamos a poder desplazar libremente. No vamos a poder tener esta privacidad, gran hermano, bueno, todo lo que se le venga a la cabeza, ¿no? Ahora, acceso a nuestras cuentas bancarias, vale decir, no vamos a poder hacer transacciones sin que todo el mundo lo sepa. La clase política lo sepa. ¿Ok? Vamos a tener que dejar de usar los bancos, díganme ustedes. ¿Qué es lo que vamos a hacer al respecto? Esto no puede pasar. Espero que ustedes, telepensantes, me ayuden a comunicar esto. Compartan este programa o se lo manden a otras personas. Y volviéndonos al tema de la energía. Vamos a ver lo que dice Carol Cariola. Señor director, vamos a ver el comunicado que ella hace a través de un video. Hemos manifestado nuestra preocupación por el alza de las cuentas de la luz. Es una preocupación transversal en las parlamentarias y parlamentarios, en la Cámara de Diputados y Diputadas. Varios sectores nos han planteado su preocupación sobre esto y la necesidad de buscar caminos de solución para las familias chilenas, las familias más pobres, de clase media, las pymes, las MIPYMES, que se van a ver afectadas con esta situación. Es por eso que valoramos que el presidente de la República esta mañana haya hecho anuncios concretos de la mesa de trabajo que ya está establecida, donde se van a recoger las propuestas de las y los parlamentarios que hemos venido planteando no solamente ahora, sino que ya hace bastante tiempo atrás, que la hemos venido planteando en la Comisión de Energía, pero también la hemos venido planteando públicamente. Esperamos que esta oportunidad sea un espacio de trabajo conjunto para poder encontrar soluciones concretas que permitan que las familias chilenas no tengan que absorber las consecuencias de un alza en las cuentas de la luz que sin lugar a dudas va a afectar concretamente su economía familiar. Ellos vienen planteando soluciones ¿a qué, Carol Cariola? ¿Y para qué esta mesa de trabajo si ustedes generaron este problema? Basta de mentirle a la gente. Esto es el socialismo que ustedes generaron y no tienen interés de hacerlo. ¿Esta mesa de trabajo para qué? Para darse 5.000 volteretas más, 5.000 vueltas para acá, 5.000 vueltas para allá y seguir con el socialismo. Si lo que hay que hacer es lo contrario, liberar el mercado, abrir el mercado, terminar con este proteccionismo a las grandes empresas productoras de energía, eso es lo primero, que estamos financiando nosotros. Entendamos esto, por favor. Estamos nosotros subvencionando estas energías ineficientes. Y la cuenta de la luz subió hace rato. Más encima nos tienen con deuda. Lo que pasa es que la hemos estado pagando sin darnos cuenta porque la estamos pagando con impuestos. Ayer estuve hablando más sobre este tema. Telepensantes, por favor, los invito a revisar el programa de ayer. Como ya les dije, lo voy a dejar pinchado al final de este programa. Colegio Médico, esto es gravísimo, respaldó al Colegio de Pediatras. Todo esto en relación al escándalo. Entendamos que esto es un escándalo
que debe ser tratado como tal, del programa Crece con Orgullo, castrando niños, convenciéndole de que tienen disforia de género, iniciando tratamientos hormonales a tempranas edades, haciéndole terapias afirmativas, que básicamente es un autodiagnóstico de disforia de género, extorsionando a los padres con esta frase de ¿prefieres un hijo muerto o un hijo trans?, haciendo alusión a que si no le dan autorización a los niños de cambiar de sexo, sus niños se van a suicidar, cosa que ya desmintió el informe CAS, informe que ha generado controversia mundial. Una pediatra inglesa que realizó un informe más de 4 años, estuvo estudiando esta situación, y que concluye que todo esto es malo para los niños, por decirlo de una manera sencilla, ¿no? Concluyen que Inglaterra prohíbe las terapias afirmativas, prohíbe las transiciones en niños en menores de edad, prohíbe la ESI, la educación sexual integral, y solo se puede hacer clases de educación sexual a niños mayores de 9 años desde la ciencia, no desde la ideología de género, obviamente. Y en Chile, el Colegio de Pediatras avala el programa Crece con Orgullo. Y luego aparece el Colegio Médico a apoyar al Colegio de Pediatras que apoyó el programa. O sea, es que esto es una locura. Esto es criminal, telepensantes. Miren lo que le están haciendo a nuestros niños. Cómo destruyen nuestras familias. Cómo le quitan a los padres el derecho preferente de educar a sus hijos. Gravísimo. Ustedes en la pantalla están viendo el comunicado. Es que es impresentable. Todo esto es propiciado por el gobierno de Sebastián Piñera. Por favor, telepensantes, entendamos esto. Es que ya no nos sirve este buenismo de decir el enemigo está al frente, el enemigo es la izquierda. No, si son todos socialistas, son todos globalistas, progresistas, pónganle el título que a ustedes mejor les acomode. Pero son todos parte del mismo objetivo. Piñera, en este gobierno, se autorizó esta ley de género. Y lo único que hizo Boric fue bajar la edad. Si bien es cierto, en Piñera, con votos de el oficialismo en ese entonces, de la derecha, se aprobó a niños mayores de 14 años, que igual es terrible hacer el cambio de género. El resto del programa Crece con Orgullo da lo mismo. La edad no lo dejará estipulado. El gobierno de Boric lo que hizo fue bajar la edad a los 3 años. Entonces ellos consideran que los niños de 3 años, que todavía toman mamadera, que no saben ni leer ni escribir, que con suerte están aprendiendo a correr, pueden decidir si son niñitos o niñitas. ¿Ah? Démosle alcohol a estos niños también, pues quizás pueden decidir o no si es que les hace bien o les hace mal, ¿no? Bueno, en esto estamos, telepensantes. El Colegio Médico respaldando al Colegio de Pediatras. Sigamos diciendo que los cuerpos intermedios no tienen que estar politizados. Total, la izquierda no lo hace, ¿no? Son súper éticos, súper morales. Jamás van a propiciar cosas como esta. Bueno, queridos telepensantes, esta inmoralidad de los médicos, esta falta de ética, esta falta de criterio, por favor, tenemos que solucionarla. Yo le pido a los médicos que puedan estar quizás viendo este programa, o si ustedes conocen a algún doctor por ahí, hablen con ellos de que esto es impresentable, por favor. No podemos permitir que se le haga esto a los niños de nuestro país. Ahora, la buena noticia al respecto es que un grupo de parlamentarios, sí, los mismos de siempre, Johannes Kaiser, Gloria Navellán, Gonzalo Lacarrera, se le suma Camila Flores, Leonidas Romero, presentaron un requerimiento para armar una comisión investigadora al respecto en la Cámara de Diputados. Esperemos esto se apruebe, porque no puede seguir pasando. Con esto me despido, soy la Claudia Ormeño para Esfera Pública, nos vemos mañana. Todo ciudadano tiene, de acuerdo con la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, tiene derecho a la vida y a la propiedad. Y si yo tengo derecho a la vida, tengo derecho también a los medios para defenderla. Carabineros, sí, tengo derecho a matar al que entra a mi casa, a agredir a mi familia. Si el que entra a mi casa, lo seco a balazos. A matarlo, eso es legítima defensa.